Hola María, buenas noches. ¿Estás sola en la casa? Sí, papá y mamá salieron un momento. Dijeron que no tardaban en regresar. ¿Y qué tal las noticias? Como siempre, nada agradables. El cambio climático que cada vez se pone más complicado, la violencia y delincuencia que afecta a todos y más que nada a los inocentes. ¿Y a ti, qué tal te fue en tu reunión? Como siempre, muy instructivo. Por ejemplo, hoy día vimos en la reunión un discurso de unas hermanas que contestaban una pregunta que es muy común querer saber la respuesta. La pregunta era, ¿es el sufrimiento un castigo de Dios? ¿Qué contestarías? En ocasiones no sé qué contestar, Sofía, porque es cierto que, por ejemplo, a los delincuentes les va mal y algunos pierden la vida, aunque no es agradable porque son seres humanos, pero en ocasiones se ve como que se les está cobrando su mala acción. Pero por otro lado, hay personas inocentes que sufren sin necesidad de haber hecho algo malo, así que eso me crea dudas y confusión. Es lógico pensar así, María. Ahora, te decía que aunque las cosas que suceden no son agradables, tienen un punto positivo, y te muestro el texto que se usó en el discurso que te menciono. Fue la carta de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 13. Escucha lo que dice. Que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Por lo que escuchaste en esta lectura, ¿es Dios el responsable de las cosas malas que suceden hoy día? Dice que con cosas malas no prueba a nadie, pero Él debe observar todo lo malo que sucede y debería intervenir y ayudarnos. Y algo que admiro de ustedes, Sofía, es que saben mucho de la Biblia y encuentran respuestas a preguntas que todos nos hacemos. Así es. Y primero quiero decirte que Dios sí observa lo que está pasando. Y podemos contestar eso dejando una pregunta pendiente como ¿qué siente Dios al vernos sufrir? Y sobre lo que hemos aprendido es gracias al estudio de la Biblia, a las publicaciones y también al sitio jw.org del que te he hablado hace un tiempo atrás. Mira, aquí tengo una tarjeta que te va a ayudar a ingresar con facilidad a este sitio y ahí tú puedes poner una inquietud y te dirige a una publicación que puede contener la respuesta. Pero permíteme mostrarte cómo funciona este sitio y cómo encontrar respuestas de preguntas importantes. Hola María, me agrada muchísimo ver que estás entrando con mucha frecuencia a la página jw.org. Desde la primera vez que me lo enseñaste a usar, encuentro respuestas tan lógicas de preguntas muy complejas que antes tenía. Y veo que hay información interminable aquí. Eso es cierto. Y no sé si ya encontraste la respuesta a la pregunta que dejamos pendiente hace un par de días, cuando hablábamos sobre que Dios no es el responsable de todo lo malo que nos pasa. Te recuerdo, la pregunta era, ¿por qué sufrimos? No, sinceramente no he buscado la respuesta, pero estoy segura que debe estar aquí en toda esta información. Así es. Pero para hacerlo un poco más fácil, ¿qué tal si la buscamos juntas y podemos encontrarla en el texto de la primera carta de Juan, el capítulo 5 y el versículo 19? Ten la bondad de leerlo. Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Gracias. Entonces, María, usando este texto bíblico como referencia para encontrar la respuesta, ¿cuál sería la razón por la cual sufrimos? Por lo que hemos conversado, y ya he leído un poco, me doy cuenta que queda claro que Dios no es el responsable de las cosas malas. Y aquí en este texto está dando a entender que el maligno sería el culpable de todo lo malo que pasa a nuestro alrededor. Sofía, al decir el maligno, ¿se está refiriendo al que le llamamos como el diablo? Exacto. Por eso tiene mucha lógica que el grado de maldad que cada vez estamos viendo es peor, debido a que este ser
no siente compasión de nada. Le gusta vernos sufrir y que le echemos la culpa a Dios, que es tan amoroso con nosotros. Eso suena bastante lógico. Y sin duda, si sigo buscando en el sitio que me enseñaste, voy a aprender mucho más de este y otros temas. Es cierto, María. Sin embargo, ¿sabes que hay otro método que también nos permite aprender de manera personalizada lo que dice la Biblia? Y que también te permite hacer preguntas y encontrar las respuestas con la ayuda de alguien. Eso son nuestros cursos bíblicos. Te he contado un poco cómo son. Sin embargo, así como te enseñé a utilizar el sitio jw.org, quiero enseñarte cómo se realizan estos cursos bíblicos. Para empezar, tenemos aquí esta tarjeta de contacto sobre nuestras clases de la Biblia. Gracias, Sofía. María, lo que estás haciendo de buscar información en el sitio JW es excelente. Ayuda muchísimo a entender la Biblia. Pero, cuando te surgen preguntas, te gustaría tener a alguien a quien hacérsela, ¿no es cierto? Por supuesto. Y el curso bíblico tiene ese propósito, de ir avanzando por temas muy bien organizados que nos hacen entender la palabra de Dios con cierta facilidad. Y este folleto tiene los primeros temas que nos ayudan a entender la Biblia. Voy a explicarte un poco cómo funciona. Muy bien, María. Ahora llegamos a la parte final de esta lección 11. Tenemos el resumen. Dice así: para sacarle el máximo provecho a la Biblia, póngase un horario para leerla. Pídele a Dios que le ayude a entender lo que lee y prepárese para las clases bíblicas. Sin duda hemos visto buenos puntos sobre esto. Así que hagamos un repaso de los puntos principales de esta lección 11. La primera pregunta del repaso dice así: ¿qué le ayudará a sacarle el máximo provecho a la Biblia? Bueno, la mejor manera de aprovechar la Biblia es leerla. Una de las sugerencias que recuerdo que se dijo fue hacerse un horario según nuestras ocupaciones e intentar leerla unos cuantos minutos al día. Otra idea que se nos dio fue que conforme vayamos leyendo, nos hagamos preguntas como: ¿qué me dicen de Jehová estos versículos? ¿Cómo puedo ponerlos en práctica en mi vida? ¿Cómo podría usarlos para ayudar a otros? Muy bien, esos son buenos recordatorios. La segunda pregunta del repaso dice: ¿en qué momento del día podría usted leer y estudiar la Biblia por su cuenta? Bueno, cuando repasaba esta lección, también pensaba en organizarme para tener el tiempo necesario para leer y estudiar la Biblia por mi propia cuenta. Y algo que podría funcionar en mi caso sería ya cuando toda la familia está descansando y escoger el día más apropiado. Podría ser el día viernes, ya que los niños no tienen clases al siguiente día y puedo quedarme un poco más de tiempo leyendo la Biblia sin ningún apuro. ¡Qué bien, María! La felicito. Eso demuestra que usted tiene el firme deseo de entender la palabra de Dios. Ahora, veamos la tercera pregunta. ¿Por qué vale la pena que se prepare para las clases bíblicas? Porque sería la mejor manera de entender lo que vamos a repasar en ese día. Estas clases las comparo como cuando uno iba al colegio y repasaba lo que le tocaba en un examen. Se tenía una idea de las posibles preguntas que podrían hacerle. Por eso me esfuerzo por buscar la mayor cantidad posible de textos bíblicos, de marcar las respuestas para encontrarlas con más facilidad y poder avanzar, y también me hace sentir más segura de la lección que estamos repasando. Eso es cierto, la preparación es clave para entender y avanzar en las lecciones. Han sido excelentes sus respuestas, María. Ahora, ¿puede usted poner la fecha de hoy que estamos terminando esta lección?
Y tenemos la sección de propóngase esto. Prepárese para la próxima clase siguiendo el método sugerido en esta lección. Y luego nos dice que podemos ponernos otros objetivos. ¿Tiene alguno en mente? Sí. Ya que quiero empezar a leer la Biblia, seguiré la sugerencia de la que hablamos de empezar por los evangelios para que sean relatos que cobren vida en mi cabeza y me permita querer seguir leyendo y leyendo cada vez más. Esa es una muy buena idea, María. En alguna ocasión yo también lo hice, y créame que uno no quiere dejar de leer esa parte de la Biblia porque es como cortar la idea que uno tiene en su cabeza. Sí, yo estaba pensando eso, que sean relatos que animen a seguir leyendo. Y María, tenga la seguridad que su esfuerzo se verá muy bien recompensado. Porque además de hacer algo tan hermoso como leer los pensamientos de Dios que están en la Biblia, nos ayudará a entender muchas cosas que hemos estado anhelando encontrar. Tanto respuestas como textos que servirán para ayudar a otras personas. Es cierto que envolverá esfuerzo de su parte, pero las recompensas serán mayores y por supuesto Jehová se contentará que lo estamos oyendo mediante la lectura de la Biblia.